Hoy vamos a tratar con la cuarta parte de esta oración centrante. En lugar de tratar de identificar dónde nos encontramos, en la escala en espiral o en qué noche oscura estamos, es mejor abandonarnos en el proceso. Las noches oscuras son guías útiles de un modo general, pero adoptan formas diferentes según las personas. En el caso de las personas activas en el mundo, quizá predominen las pruebas externas. En el caso de quienes viven en soledad, parece que tienden a predominar las pruebas interiores. Sin duda que ambas están presentes en cierto grado. En algunas personas está muy claro cuáles son sus noches oscuras. En otras no es así. Parece que algunas se encuentran en ellas durante periodos más largos que otras, y al parecer algunas están dentro y fuera de ellas o en ambos estados al mismo tiempo. En el camino hay rupturas seguidas por mesetas en las que vemos nuestra cara oscura como nunca antes, pero con serenidad y aceptación crecientes. Durante estos periodos se pueden producir también experiencias de unión divina, cuya asimilación posterior en nuestras facultades, relaciones y cuerpos quizá requiera varios años. Pero entonces el camino continúa. El inconsciente comprende elementos tanto positivos como negativos. Contiene dentro de sí potenciales en nosotros mismos, de los que aún no somos conscientes, así como también material emocional y acontecimientos emocionalmente cargados que han sido completamente reprimidos. Hay que establecer una distinción entre estos últimos y el subconsciente, que es material que colocamos deliberadamente allí y que sabemos que está allí, como un mantra o una aspiración que hemos repetido tantas veces que surge espontáneamente, como por ejemplo la oración de Jesús. O dicho de otro modo, podemos distinguir dos partes en el inconsciente, una psicológica y la otra ontológica. La psicológica contiene toda nuestra historia personal, especialmente los traumas emocionales que reprimimos en una edad temprana, principalmente por razones de supervivencia. El inconsciente ontológico, o nivel del ser, contiene todas las potencialidades humanas de desarrollo espiritual que no han sido aún activadas. Podemos establecer una diferencia entre las energías naturales y las energías de la gracia. En cierto sentido, ambas energías son divinas, ya que Dios es el creador y sustentador de ambas. Las energías naturales reciben varios nombres, como por ejemplo, fuerza vital, fundamento divino, kundalini, energía cósmica. Por ellas participamos en el proceso creativo, gracias al cual todas las cosas que existen emergen y al cual retornan. En términos cristianos se podría decir que es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Esto está en el prólogo del Evangelio de Juan. Esta energía se despliega gradualmente, si no hay interferencias, desde la concepción hasta la plena madurez corporal y al mismo tiempo sirve mediante el cerebro y el sistema nervioso como la base del desarrollo mental y espiritual. Junto a esta energía innata y creada por Dios, con la que la mayoría de nosotros, en mayor o menor medida, no estamos en contacto cuando por primera vez comenzamos el camino espiritual, está la inhabitación divina que los cristianos llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas infinitamente distintas en una unidad no dividida. Debido a que estamos tratando con el inconsciente,
En ocasiones tropezamos con bloqueos de nuestro crecimiento humano y divino. Estos pueden ser físicos, emocionales o espirituales. La oración centrante, al hacerse contemplativa, en sentido estricto, nos invita amable, pero implacablemente, a hacer frente a las cuestiones que no reconocemos en nuestra vida. En ocasiones ni siquiera sabemos cuáles son. En ocasiones el problema es un proceso inconsciente, como uno de los programas emocionales para la felicidad, algunos de cuyos aspectos no hemos reconocido aún. El bloqueo nos alerta del hecho de que hay algo en nosotros que no da paso a la voluntad de Dios. Mas parece que somos incapaces de hacer nada al respecto en nuestras circunstancias actuales. Lo único que podemos hacer es esperar y orar para que el muro caiga. Y a veces es una espera larga. Cuando hacemos oración centrante regularmente, es decir, 2 veces al día, se produce un continuo desgaste de nuestra oposición a la gracia. Quizás haya una resistencia inconsciente a reconocer algo que Dios quiere mostrarnos o a recibir algo que Dios quiere darnos. Esta resistencia se puede manifestar de diferentes maneras. Por ejemplo, en síntomas físicos como el dolor o en un sentido de no ser capaces de decir sí sinceramente o en un desasosiego generalizado. Pero si somos capaces de esperar y continuar nuestra práctica regular de la oración centrante, finalmente el foco de resistencia comienza a disiparse. Es posible que cuanto más tiempo mantengamos la práctica de la oración centrante, quizá notemos menos cuando llegamos a un lugar profundo. Por eso pensamos, así no voy a ninguna parte. Recordamos que hubo momentos en que nos sentimos fuertemente asidos por la presencia de Dios. El organismo humano tiene una capacidad increíble para adaptarse a las circunstancias. Personas a quienes les falta un brazo o una pierna, invidentes o que tienen alguna otra discapacidad física, se adaptan a la vida. También podemos acostumbrarnos al consuelo divino o al descanso profundo hasta tal punto que ni siquiera lo notemos. Esto no significa que la gracia no actúe en modo alguno en nosotros. Es posible que en los primeros días nos hayamos sentido con frecuencia absorbidos por Dios, pero ahora, después de 3 o 4 años, nuestro tiempo de oración es como cepillarnos los dientes. Lo hacemos automáticamente cada noche y cada mañana. Si experimentamos la oración de quietud, no nos produce la misma impresión que cuando era nueva. Nos sentamos y oramos, pero parece que nada sucede. Somos conscientes de los pensamientos que pasan y después nos levantamos y nos ocupamos de nuestros asuntos. Y así, día tras día. En realidad, el proceso purificador está siempre en marcha, pero ya no tiene las señales indicadoras que tenía cuando podíamos decir: ahora descanso, ahora descargo, ahora tengo sentimientos primitivos, ahora trato de retornar a la palabra sagrada. El sentido de descanso es relativo, de modo que hemos de deducir nuestra incorporación profunda a Dios por otros signos. Uno de estos es el paso rápido del tiempo. Nos sentamos y los pensamientos siguen pasando. Como no hemos aprendido a desechar todos los comentarios grabados previamente, surge la idea: hoy no he hecho mucha oración. Y no obstante, cuando suena la campana al final de nuestro tiempo de oración, nos parece como si simplemente hubiéramos estado sentados. Cuando no notamos el paso del tiempo, o cuando parece muy breve, es porque debemos haber estado en algún lugar profundo. El tiempo es la medida del movimiento, de objetos particulares que pasan. Cuando hay muchos pensamientos, la oración parece larga. Cuando somos conscientes de muchos pensamientos y sin embargo
La oración parece un tiempo breve, entonces hemos de haber estado firmemente centrados. Recordemos la gran enseñanza evangélica. El reino de Dios no está en experiencias grandiosas, sino en el paso del tiempo ordinario. Ahí es donde germinan las semillas de la gracia. Dios interviene en nuestra oración, pero no de una forma que podamos notarlo. Cuanto más profunda sea realmente nuestra oración, más se desprende habitualmente de nuestra conciencia ordinaria. Cuando experimentamos el consuelo espiritual, esta es nuestra interpretación de la acción divina dentro de nosotros. Por consiguiente, está condicionada por nuestro trasfondo cultural, temperamento e historia personal. El sentido espiritual de descanso que experimentamos en los primeros años se comienza a transformar en un estado permanente que podríamos llamar paz, una paz que no es sensible, es decir, perceptible para los sentidos. Está más allá del gozo y más allá de las preocupaciones porque está arraigada en la presencia divina. Estamos seguros en el amor firme de Dios. No obstante, nuestra paz está sujeta a algunas alarmas mientras haya materiales del falso yo que no hayan sido evacuados y por eso es susceptible al estímulo que despierta los deseos conscientes o inconscientes de algunos de nuestros programas emocionales. La curación se produce en nosotros al someternos gradualmente a la acción divina, incluido el tiempo en que nos retira de los pechos del consuelo y aceptar en lugar del consuelo sensible el sentido estable de la presencia de Dios en el nivel de la pura fe. Por supuesto, nuestra intención no está completamente fuera del alcance de los límites del falso yo, ni siquiera cuando hemos avanzado más en el camino espiritual. Por supuesto, nuestra intención no está completamente fuera del alcance de los límites del falso yo, ni siquiera cuando hemos avanzado más en el camino espiritual. El falso yo es un maestro del engaño, y lo que pensamos que hacemos por amor a Dios o por pura entrega de nosotros mismos puede quedar sutilmente infectado de orgullo espiritual. Tradicionalmente se conoce la purificación final del orgullo espiritual como la noche oscura del espíritu. Su objetivo es liberarnos de los residuos del falso yo en el inconsciente y prepararnos así para la unión transformante. Hasta que no experimentamos esta purificación final, hacemos todo lo que podemos con nuestra intencionalidad, reconociendo nuestros apegos sutiles y renunciando a ellos tan pronto como los percibimos. Todos los ejercicios espirituales tienen como objetivo reducir la ilusión monumental de que Dios está ausente. No es así, pero nosotros pensamos que es así. Como la forma en que pensamos es ordinariamente la forma en que actuamos, vivimos como si Dios estuviera ausente. Cualquier cosa que podamos hacer para contribuir a la superación de esta confusión fomenta nuestro camino espiritual. La palabra sagrada es una intención, un movimiento de la voluntad hacia el nivel espiritual de nuestro ser. Cuando entramos en el ámbito de la paz, puede aparecer un doble nivel de conciencia. Supongamos que surgen pensamientos acerca de algo que sucedió hace 25 años, sobre lo que va a suceder mañana, o quizá referentes a un proyecto para las próximas vacaciones de verano. Al mismo tiempo, sabemos que no estamos interesados por esos pensamientos. Pensamos, ¿tengo que retornar a la palabra sagrada? El simple hecho de que pensemos, ¿tengo que retornar a la palabra sagrada?, significa que no deberíamos volver, porque nos encontramos ya donde la palabra sagrada nos invita a ir. La palabra sagrada no puede hacer más que eso. Si estamos en un lugar de paz, no necesitamos nuestro método habitual
porque el método es permanecer en la paz profunda.